De todo, pues agradecerles por su presencia, por su paciencia también. Me presento, mi nombre es Gerson Ascate, soy biólogo microbiólogo, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo experiencia vasta en estos temas y el día de hoy pues tenemos programado el dictado del curso sobre Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obedece, claro está, a una ley peruana, que es la ley 29783. Básicamente, cuando nosotros hablamos de esta ley 29783, pues hablamos no solamente de temas de seguridad, no solamente de temas de implementación de seguridad, sino también de la salud del trabajador. Ahora, esta es una ley, como nosotros conocemos, que tiene que ser implementada, esta normativa tiene que ser implementada en las instituciones con el fin de salvaguardar la seguridad integral y laboral del trabajador. Les comento que esta ley pues tiene todo un proceso, un seguimiento desde su origen hasta la aplicación. Antes no tenía una aplicación propiamente dicha, hablamos de las OSHAs, hablamos de normativas locales, de NTPs y demás. Entonces, cuando nosotros queremos hablar, a ver, para entrar en un contexto más correcto, nosotros tenemos que entender que toda ley peruana obedece a una normativa, a un estamento internacional. Entonces, tenemos que basarnos en normas internacionales que están vinculadas a esta ISO, porque esto en realidad es una ISO, ¿sí? Una ISO que abarca una normativa más grande, ¿no? Un sistema de gestión de calidad, un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas normativas internacionales obedecen pues a una OIT o una Organización Internacional de Trabajo. Ellos fueron quienes iniciaron con este proceso desde años atrás. Aparte de ello, nosotros tenemos que entender que la OIT obedece también a ciertas directrices que van a contribuir a proteger a los trabajadores, tanto en su seguridad personal como en su seguridad laboral, porque podemos nosotros también tener o estar expuestos, mejor dicho, a peligros, tanto físicos, químicos como biológicos. Tenemos que prevenir que estos peligros se conviertan en riesgos o la posibilidad de que pueda afectar la integridad del personal o de las personas o de los trabajadores. Debemos eliminar las lesiones y enfermedades, es la intención, eliminar la ocurrencia para que se entienda, tanto de las lesiones como de enfermedades. Algunas dolencias también se tienen que cubrir, incidentes y muertes, y todo esto tiene que ser relacionado obviamente al trabajo. Existen también ciertas directrices que abarcan a sugerencias en casa, en el trayecto, antes de ir al trabajo o luego, pero cuando hablamos de una normativa propiamente del trabajador, entonces abarca desde o incluye desde que ingrese el trabajador a su centro de trabajo hasta que finaliza o finiquita su labor. ¿Seguimos? También dentro de una norma internacional tenemos que considerar a la comunidad andina. Recordemos que la comunidad andina desde hace muchos años atrás, desde gobiernos de presidentes en el Perú, pues que han incorporado a nuestro país a esta comunidad andina en la cual está presente Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Entonces, en la comunidad andina también se habla acerca de la seguridad y salud en el trabajo porque va a promover y regular ciertas acciones en ciertos o en la mayoría de centros de trabajo con la intención de disminuir o eliminar los daños con afección a la salud. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a disminuir o eliminar estos daños direccionados a la salud del trabajador? Mediante una aplicación de ciertas medidas de control. Y esas medidas de control van a estar abarcadas o relacionadas dependiendo de cuál sea el tipo de peligro que nosotros vamos a afectar. Recordemos que cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, no queremos decir rápidamente que debemos dar al trabajador un EPP para evitar que esto sea en riesgo o para que el peligro se convierta en un riesgo. Claro que no. Los EPPs, cabe resaltarlo desde ahora, que son la última barrera que va a utilizar que debemos dar al trabajador para que el peligro no se visualice en el riesgo. Otra directriz más son las OSHAs o ISOs. Las OSHAs, lo que en su momento era una OSHA 18001, se convirtió con el tiempo en una ISO
45001. Este ya es un estándar de calidad. Eso es un estándar que va a abarcar un sistema completo. Un sistema ya abarca diferentes directrices que van no solamente a alertar, controlar, sino también a prevenir mediante evaluaciones de seguridad y salud en el trabajo. De manera específica, básicamente a los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este sistema, si yo ya voy a ver un abarcante más amplio, voy a ver una participación activa de miembros, voy a ver un coordinador o un responsable, un supervisor, o si no, un equipo completo que va a estar conformado por miembros del trabajo, del trabajador, por parte del trabajador y miembros de trabajadores, por parte del empleador, perdón, y por parte de los trabajadores. Entonces, ese sistema, este equipo, esta coordinación o supervisión, dependiendo del número de personas, van a estar abarcadas o van a estar incluidas y dirigidas mediante la ISO 45001. Ahora, esta ISO 45001 no le tiene por qué envidiar nada a la OIT o a la comunidad andina, porque entre todas pues aunan el objetivo primordial. ¿Cuál es ese? Controlar todo tipo de riesgo que afecta a la salud y la seguridad y salud en el trabajo y también oportuar la posibilidad de evitar pues que los peligros puedan visualizarse o por último prevenir que esto pueda ocurrir. Ahora, ¿debemos mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo? Claro que sí, y esto lo vamos a ver mediante un equipo o mediante una persona calificada. ¿De acuerdo? Esto dentro del sistema que les he mencionado de la ISO 45001. Entonces, nosotros, bueno, dentro del sistema organizacional, nosotros vamos a utilizar una pirámide de Kelsen, en donde vamos a primar cómo es que vamos a ordenar nuestro sistema de salud sí, nuestra ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Recordemos que todo está abarcado mediante una constitución, nuestra constitución política del Perú, que es la constitución de 1993 por el presidente Alberto Fujimori. Él fue quien dejó la última constitución. Desde el año 2000, desde el año 93, nosotros tenemos en esta constitución que nos rige ciertas directrices o proyectadas mediante leyes. Dentro de esta constitución está implementada la ley 29783. Esta ley me habla de todo un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estas leyes se van a proyectar o se van a expresar a la comunidad peruana, a la comunidad nacional, mediante decretos. Esta ley 29783 se va a ver virtualizada en el Decreto Supremo 005/2012. mm, Y este tipo de decretos, cuando van a ser explicados, detallados mediante instructivos o mediante una explicación instructiva, los vamos a ver evidenciada en resoluciones. Entonces, si bien es cierto, la ley 29783 tiene un decreto supremo que es el 05/2012, este, a su vez, tiene una resolución ministerial que es transmitida al público, al peruano, al del país, al poblador, mediante una resolución ministerial 050/2013. Entonces, como ven allí, desde el 93 hasta el 2013 se han venido aumentando y mejorando un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, cuando estas resoluciones llegan a ciertos departamentos, estos departamentos van a tener que expresarlas mediante ordenanzas. Existen las ordenanzas regionales, las provinciales, distritales, municipales, y estas ordenanzas van a ser extendidas, van a ser promediadas mediante circulares. Estos circulares pueden ser publicidad chica o simulacros o también capacitaciones y otros más. Ahora, estas normas circulares, estas normativas circulares van a tener que ser evidenciadas y expresadas en centros de trabajo. Estos centros de trabajo ya van a tener normas internas de organización. Por ejemplo, no es igual analizar un peligro de una fábrica de chocolates que analizar el peligro en una fábrica de congelados o en una fábrica de deshidratados o en una fábrica de clavos o en una fábrica de servicios. Entonces, las normas internas de la organización se van a tener que expresar o se van a tener que adecuar de acuerdo a las
a los peligros o al producto o a la producción o al sistema. Entonces, como ven, toda esta pirámide de Kelsen va desde la parte más alta a más abarcante hasta la parte más interna, más baja o más cercana a nosotros. Constitución, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas circulares y normas internas de la organización. Como sabemos, para entender específicamente cómo es que las normativas de seguridad y salud en el trabajo se han dado aquí en el Perú, tenemos que remontarnos desde el año 2011. Si bien es cierto, la Constitución del Perú es la Constitución de 1993, recién en el año 2011 es que se implementa la Ley 29783. 29783 es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y un año después ya se expresa un reglamento explícito y este reglamento es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, expresado o publicado mediante un decreto supremo 005/2012. Un año después, en el año 2013, ya se aprueban formatos referenciales, que son, como les dije, los instructivos, la manera de explicar al público, al poblador, cómo es que se debe interpretar este reglamento. Cómo se va a poder proyectar ello mediante los formatos referenciales que van a contemplar cierta información mínima. Esta información mínima debe contener registros obligatorios, eso sí, de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Estos requisitos obligatorios deben ser la identificación de los riesgos, la identificación de los peligros, el reconocimiento de los lugares de riesgo. Tiene que haber también aquí mucho de defensa civil, la identificación de algún comité de seguridad y salud en el trabajo, hay un supervisor. Entonces, luego, en el mismo año, ¿sí? En el mismo año se da la resolución ya no 050, sino una resolución 085 del mismo año, en donde ya se hace un sistema simplificado de todos los perdón, todos los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero ya de manera particular a las MIPES, a las medianas y pequeñas empresas. Y en el año 2014, que es el año, sí, en el año 2014, que es el año en donde se dicta la ley 3022-2, esta ley 3022-2 o 302-22, como quieran decirlo, es la ley que modifica la ley 29783. ¿Por qué? ¿En qué la va a modificar? La va a modificar en la implementación de un IPER, que es una identificación de peligros y riesgos y control. En el año 2014, también, cuando estamos hablando de un decreto supremo 006/2014, va a haber una modificación de este tipo de reglamento, de esta ley, perdón, de esta ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783, y la va a modificar mediante un reglamento ya más adecuado. En este reglamento más adecuado se va a situar ya la identificación de peligros y puntos críticos, pero dependiendo de cada área o cada sistema. 2 años después, en el año 2016, se hace una modificación a esta ley en donde se va a incorporar sí, particularidades con respecto a la minería, al índole panadero también. En el año 2019, el Decreto Supremo 020/2019 vuelve a modificar a la ley 29783, en donde va a abarcar ya ciertas zonas de riesgo, ¿sí? Obras civiles, obras de hospitales y todo lo que tiene que ver con ese abarcante. En el año 2020 aprueban las medidas de promoción de formalización laboral y protección de los derechos fundamentales, pero ya para el sector agrario. Entonces, estamos entrando ya, dejamos el sector industrial y pasamos al sector agrario. En el sector agrario sí ya es un poquito más complejo, porque en el sector agrario no solamente voy a ver peligros físicos, sino también peligros biológicos y químicos. En el año 2020 también se lanza un decreto legislativo 1499, en donde se va a establecer ciertas medidas para fiscalizar y garantizar la protección de los derechos del trabajador, pero ya en el marco legal del COVID, porque recordemos que nosotros tuvimos una emergencia sanitaria por el COVID-19, el virus del coronavirus, el coronavirus o llamado también COVID-19. En el 2021 se hace un decreto supremo 001/2021, que es el primero en el año, que va a modificar al decreto supremo, perdón, a la ley 29783 en el marco de
la implementación nuevamente, recuperación o mejoramiento del Decreto Supremo 005/2012. Aquí vamos a continuar y a extender ya la implementación de un equipo como comité o supervisión de seguridad y salud en el trabajo de manera más que obligatoria, indispensable para el marco legal. En el año 2021 también se hace otro tipo de modificatoria en nuestra ley 29783, pero aquí básicamente va a ser solamente como abarcante o incluye o considera un riesgo epidemiológico y sanitario. ¿Por qué? Porque es a manera de prevención con respecto al COVID, al coronavirus o la pandemia que ya habíamos pasado. En el mismo año se hace un procedimiento para la elección de los representantes mediante un comité de seguridad y salud en el trabajo. En caso de que haya menos de 100 personas o se llegan a 25, entonces ya no se debe tener a todo un equipo, un comité, sino solamente a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del número de personas que hay en la planta laborando en planilla o que estén en contacto con el producto, el proceso y demás. El año 2022 se saca el Decreto Supremo 006/2022, es una modificación del reglamento de ley 29783 sobre la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y está aprobada mediante el Decreto Supremo 005/2012 también. Entonces, esta modificatoria se orienta más a términos legales, es decir, la fidelización de este tema, de esta área de equipo o de personal que esté capacitado para poder ser asesor, para que pueda implementarse un sistema de gestión de salud y de seguridad y salud en el trabajo. La ley 2963, como ya les dije, tiene bastantes sectores de aplicación, entre muchos de ellos yo les voy a mencionar algunos, y estos son decretos supremos que abarcan cada uno de ellos. Lo que ya les he venido mencionando con anterioridad en las modificaciones, aquí yo ya les voy explicando, o les voy mencionando, mejor dicho, porque explicarles sería demasiado, cada una de estas leyes que tienen mucho que, o sea, decretos supremos, perdón, que tienen mucho que ver, que parten de nuestra ley 29783. Recuerden que esta ley habla de términos generales, pero ya de manera particular son los decretos supremos que ya se han implementado en los diferentes años. Cuando hablamos del sector construcción, tenemos el decreto supremo 011/2019. Cuando hablamos de transporte de servicios y comercio, tenemos también un decreto supremo diferente. Cuando hablamos de industrias, es el decreto supremo 42. Cuando hablamos de hidrocarburos, tenemos el decreto supremo que abarca la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, decreto supremo 043/2007. Cuando hablamos del sector pesca, tenemos el decreto supremo 010/73, que abarca también todos identificación de peligros, identificación de riesgos, cultura, aplicación de un sistema, de un comité o de un supervisor. En el sector minería, tengo un decreto supremo 024/2016 y el decreto supremo 023 con su modificatoria en el año 2017. En el sector agricultura también tengo un decreto supremo diferente, que si mal no recuerdo es el decreto supremo 028/2018. Y en el sector de electricidad tengo la resolución ministerial 111/2013 y la 161/2007. Cuando nosotros hablamos de todo este tipo de todos estos todas estas modificatorias o todas esas especificaciones, especialidades, entonces hablamos de todos los sectores que hasta ahora podemos nosotros conocer de manera particular. Los que no se mencionan acá tienen que ser referidos o tienen que ser orientados según nuestra ley 29783. Eso quiere decir que aún falta estudios o aún falta aplicaciones modificatorias para poder abarcar a muchos más sectores. ¿Sí? Entonces, lo que sí, recordemos que el ámbito de aplicación de mi ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no solamente abarca al sector privado, sino también al sector público y a trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes. Este sector privado habla de empresas que estén legalmente
En registros públicos, el sector público, como ya sabemos, es un sector del Estado y si en algún momento tenemos trabajadores por cuenta propia o independientes, estos a su vez tienen que estar también registrados como empresas pequeñas o como MIPES. Entonces, la intención de esto es que estos trabajadores también estén amparados bajo esta normativa que es la Ley 29783, que es Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué principios presenta esta ley 29783? Los principios van desde el número 1 hasta el número 9. Los principios, recuerden que la ley de 29783 se basa en la prevención de cualquier tipo de riesgo convertido en, perdón, peligro convertido en riesgo, la responsabilidad que se le va a dar a cada personal, a cada trabajador, a cada miembro, a cada gerencia, la cooperación que es la unión entre todos para poder llegar a un fin común, de información y capacitación, porque recordemos que siempre va a haber persona o siempre va a haber actualizaciones o personal que esté más capacitado que otro. La gestión integral, recordemos que todo tiene que estar amparado bajo una cabeza, bajo una directriz. Esta dirección, esta gestión integral tiene que ser considerada una, una gestión liderada por un equipo o liderada por un supervisor. Este supervisor o comité va a tener que inspeccionar, dar seguimiento, hacer reuniones periódicas, hacer evaluaciones, diagnósticos, aplicaciones y mejoras amparados en esta ley 29783. Atención integrada a la salud, porque recordemos que nosotros nos amparamos o nos referimos, nos sostenemos mediante, salvaguardamos la atención integral de la salud. La salud, no olviden que es todo bienestar de nuestro, perdón, toda integridad de nuestro bienestar. Consulta y participación, porque recordemos que hay instituciones públicas y privadas también que dan asesorías y si en algún momento se puede participar de manera activa, pues bienvenido sea. Y si es que por algún motivo hay lejanía o hay algún tipo de dificultad, siempre tiene que haber un equipo con una cabeza que pueda ¿Qué llevar a pasó? estos clientes o este tipo de personal capacitado para que puedan hacer las consultas debidas, ¿de acuerdo? Existen portales también y otros portales del Estado el sector público o sector internacional también que nos pueden asesorar con respecto a ciertas directrices de aplicación a nuestro sistema. Bien. Cuando hablamos de primacía de la realidad, tenemos que recordar que nosotros nos basamos en, muchas veces, en una ley, en una normativa, pero esta ley y esta normativa tiene que expresarse y contrastarse con la realidad. Si por algún motivo me dice mi ley que debo aplicar un análisis de riesgo, ese análisis de riesgo no lo voy a hacer con o con variables de un sector construcción, sabiendo que tengo un sector panadería, un sector industrial. Entonces siempre tiene que primar la realidad de mi proceso. Tengo que adaptar mi ley 29783 a mi realidad. Si no puedo hacer eso, entonces estaría incurriendo en un error, porque estaría haciendo un análisis de peligros, un análisis de riesgo, una sugerencia o un hiper errado. Seguimos. Y la protección, recordemos que la protección no solamente es la protección, o no se refiere a la protección del personal, sino se refiere a la protección de datos, a la protección de documentos, a la protección de información. Esa protección de información puede ser afectada, mellada, con relación a los fraudes. A los fraudes. Entonces tenemos que salvaguardar la protección personal del equipo, del grupo, de la gente, de los trabajadores y también la protección documental. ¿Sí? Bien. Esos son los principios que abarcan o que involucra la consideración o tratado de la ley 29783. La ley 29783 tiene un objetivo, que es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Entonces, si nosotros queremos corregir cualquier tipo de riesgo, entonces antes deberíamos nosotros prevenirlo. Lo que nos dice nuestra ley es que nosotros antes de corregir, o mejor dicho, después de corregir, porque muchas veces tenemos ese error como peruanos que queremos nosotros corregir un error ante una desviación, nuestra ley 29783 está diseñada a que pueda no corregir, sino prevenir, ¿sí? Va a prevenir una cultura o va a promover una cultura de prevención de estos riesgos laborales. Esta
cultura de prevención, esta cultura de prevención se va a dar mediante diferentes principios, como ya los he visto, ¿sí? Finalidades. La finalidad de esta ley es básicamente promover, prevenir accidentes de trabajo, porque recordemos que los accidentes de trabajo siempre tienen como desencadenante la reducción del personal o el atentado contra la salud, las enfermedades profesionales del trabajador. Recuerden que no solamente está abarcado o referido al personal operario, sino también a todo trabajador del área. Puede ser trabajador ambiental, puede ser trabajador de campo, puede ser trabajador de oficina, puede ser trabajador de planta. Entonces, todos ellos tienen que medirse y ser amparados también por nuestra ley 29783. Entonces, recordemos que la ley 29783 tiene tres características: tiene un rol fiscalizador y también tiene un control del Estado, debe prevenir, eh, em, deber de prevención para los empleados y la participación de todos los trabajadores y representantes. Los representantes son solamente los legales, sino también los jurídicos. Los representantes es aquel personal o aquella persona dueña de la empresa, es aquel personal que es representante como gerentes, como jefes, como encargados de la planta. Ese es nuestro representante o esa es mi participación. Perdón, estos representantes también tienen que tener una participación activa, al igual que los trabajadores. Entonces, en vista de todo lo que nosotros hemos hablado dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que considerar que todo esto se debe articular en un sistema de gestión. Ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a tener algunas características. Este sistema va a tener, en primer lugar, un conjunto de elementos, se va a interrelacionar, ¿sí? Interrelacionar con algunas condiciones, va a tener algunos mecanismos de acciones, va a tener objetivos, claro está, porque los objetivos son elementales en un sistema, va a tener una política y por último va a tener un conjunto, reunión o interrelación de elementos. Entonces, recordemos que cuando hablamos nosotros de objetivos, nosotros yo les recomiendo que cuando ustedes, no solamente en este sistema, sino en cualquier sistema de inocuidad, un sistema también de seguridad como el que están viendo, un sistema de gestión ambiental. Entonces, siempre tienen que utilizar, bajo mi recomendación, objetivos según un estándar. Y el estándar que yo recomiendo es un estándar SMART. Tienen que ser objetivos claros, específicos, medibles en el tiempo, trazables y creíbles o contrastables. Si nosotros no partimos por objetivos trazables, creíbles, ordenables, medibles, entonces no vamos a poder tener objetivos claros y concisos y objetivos óptimos. Entonces nosotros tenemos que considerar que cualquier tipo de medida o implementación de objetivos tienen que seguir un estándar de calidad, un estándar validado. Cuando hablamos de política, recuerdan que es básicamente las directrices de la empresa que se van a expresar formalmente bajo su alta dirección, porque la alta dirección o gerencia o empleador es quien va a expresar esta política. Pero esta política no puede ser una política de calidad nada más o de inocuidad, sino esta política, dentro de la política, debe incluir parte de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, la seguridad y salud en el trabajo tal vez es amparar porque todos los trabajadores pues tengan la capacitación debida, tengan la instrucción adecuada, tengan el análisis de riesgos, tengan la inducción suficiente para que no incurran a ciertos accidentes o ciertos errores dentro del proceso. También el conjunto de elementos, recordemos que dependiendo del número de personas, pues se puede tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo o en su defecto un equipo o un comité de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos. Cuando hablamos de que tiene que estar un sistema interrelacionado, recordemos que la interrelación va no solamente entre el empleador y el empleado, sino también entre los documentos, entre el sistema, entre autoridades, puede ser INDECI, puede ser
la Cruz Roja, tiene que tener nexo, tiene que haber nexos, tiene que estar interrelacionado con distintas fuentes externas, ¿sí? Los trabajadores tienen que mejorar, claro que sí, su modo de vida, su calidad de vida, tiene que promover la competitividad en los empleados del mercado, porque de ese modo yo voy a estar en un trabajo en donde me van a cuidar más. Seguimos. Los mecanismos y acciones es que siempre debe haber en todo sistema inspecciones para optar por una mejora continua. Estas inspecciones tienen que tener una función, una frecuencia. ¿Y quiénes los van a implementar? Si no es el supervisor, debe ser el coordinador o el comité de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos. Tiene que haber auditorías. Estas auditorías son la validación sí, validación, mejor dicho, del sistema, inspección del sistema, en donde voy a ver no conformidades y conformidades y que optan para una mejora continua. Tiene que haber una investigación de algún incidente o accidente que haya. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a prevenir cualquier tipo de repetición de accidentes o incidentes también. Pues ahí hay que cuidar también y hay que prevenir y hay que culturizar mucho al personal porque muchas de las personas pues desestiman todos los accidentes. Un corte, si no pone en riesgo tu vida, entonces no se convierte en un peligro, dicen, claro que no. Si no pone en riesgo tu vida no quiere decir que no se considere como un incidente o accidente. Tiene que ser considerado y tiene que ser registrado y tiene que ser validado y por último tiene que ser investigado. Porque si no investigamos algo pequeño, en el caso tuyo, para ti puede ser algo insignificante o invaluable, pero bajo el marco normativo es algo a tomar en consideración, porque otra persona no puede tener el mismo razonamiento que tú. Es más, puede el peligro o el riesgo que tú has pasado para otra persona pues puede ser fatal. Básicamente vamos a hablar de los artículos que abarcan todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Son 5 artículos en donde nos va a hablar de cómo es que debemos aplicar este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto ya se está orientando a la ISO 45001, ¿sí? Primero, en el artículo 17 ahí me habla cómo es que está articulado, cómo es que está formado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 18 me habla de principios del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, los principios que ya les había dicho sobre unidad, capacidad, liderazgo, empatía y todo ello. En el artículo 19 habla de una participación activa de los trabajadores en este sistema de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 20 me habla de un mejoramiento del sistema, me habla de un mejoramiento sí, de todo el sistema, tanto liderado por un supervisor o también por un comité. Y en el artículo 21 me habla de las medidas de prevención y protección del sistema de seguridad en el trabajo. Entonces, una vez que yo tengo todo esto completamente pauteado, implementado, visualizado, proyectado y planificado, entonces yo puedo decir que estaría ya en condiciones de poder implementar o cuidar o auditar, mejor dicho, mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, recién allí yo podría decir sí, en efecto, yo puedo optar tal vez por una inspección externa, por una autoridad, o viene cualquier casa certificadora y me puede certificar con respecto a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un sistema es todo un equipo o un flujo articulado por personas que están capacitadas y que cumplen una función determinada, recordemos. Cuando hablamos de gestión, es la buena administración de todo tipo de recursos que te va a dar tu empleador, con la intención y el objetivo de que tú puedas recanalizar y cumplir con una normativa o sí, con una normativa o con una legislación, ¿no? En este caso, mi normativa va a ser la ley 29783, proyectada o mediante una certificación que es la 45001. Entonces, de esa manera nosotros podemos implementar ya desde ahora o proyectarnos e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Existen documentos que ya deben exhibirse o documentos que ustedes que deben ir implementando. Estos documentos es una política de seguridad y salud en el trabajo, eso es importantísimo que deben tener dentro de su sistema de seguridad.
debe haber un reglamento interno. Dentro de la política, pues es básicamente la declaratoria del gerente o del empleador con directrices o consideraciones que abarca o que considera el empleador con respecto al empleado o al trabajador. El reglamento interno es el instructivo en donde se proyecta las tentativos, los accidentes o incidentes tentativos, donde explica también parte de cómo es que se debe prevenir cualquier tipo de accidentes y por último, cómo es que se debe capacitar, qué es lo que se debe hacer, cuál es la identificación. Aquí ya el reglamento interno no puede ser un reglamento general, al contrario, es muy particular al sistema, tiene que estar muy bien estructurado. El tercer documento que tienes que exhibir o por último tienes que presentar ante una auditoría e implementar en tu sistema es un IPER, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y también las medidas de control. El cuarto documento que debes tener implementado a tu sistema es un mapa de riesgos. En un mapa de riesgos ahí tú tienes iconos, ¿sí? O icografías. Esos iconos o esas tipografías básicamente están consideradas o coloreadas con amarillo. Pueden ser circulares, pueden ser triangulares, dependiendo de que si son señales de peligro, señaléticas de peligro, señaléticas de riesgos, señaléticas de prohibiciones. De eso depende el color. El quinto documento que debemos tener es un plan anual, que eso debe ser implementado y presentado para gerencia por parte del supervisor o por el comité a fines de año, con la intención de la primera, segunda semana del año eh, implementarse o firmar o ser avalado por nuestro gerente o nuestro empleador. ¿Cómo se llama ese documento? Plan anual de seguridad y salud en el trabajo. El plan anual de eso ahí se debe considerar todo tipo de riesgos, peligros, hiper, que ya les dije que es la identificación de peligro y evaluación de riesgos y sus medidas de control. Y por último, tiene que haber también desde el año 2019 la consideración de medidas cautelares en caso ocurra cualquier tipo de desastre, fenómeno o una pandemia. Entonces, si nosotros no estamos preparados para ello, entonces nuestro plan no está completo. Algo que también me olvidaba de decir es que en el plan debe proyectarse, debe evidenciarse, es el sistema de capacitaciones. Todos nosotros debemos ser capacitados en cuanto a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, qué es un riesgo, qué es una amenaza, qué es un peligro, cuántos peligros hay, cuántos riesgos hay, cuál es la secuencia de implementación dentro de nuestro sistema, si nosotros podemos implementar un sistema solos o deberíamos hacerlo mediante un equipo, cada cuántos trabajadores puedo yo decir, cuántos trabajadores a partir de cuántos trabajadores, es la palabra, disculpen, a partir de cuántos trabajadores yo puedo dejar de tener un supervisor y pasar a tener un comité. Entonces, todo ello debe estar pues, en mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, en donde yo voy a ver control, por ejemplo, control de, por ejemplo, de encendedores, control de equipos, validaciones, capacitaciones. Dentro de mi programa anual de seguridad y salud en el trabajo, también tengo que ver capacitación en el uso de extintores, capacitación de primeros auxilios, capacitación de quemaduras, números de emergencia y también, ¿por qué no decirlo?, simulacros. Eso es parte también del programa o del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Los sistemas que están completamente estructurados, bien estructurados, pues tienen todo esto pauteado y planificado. Esta planificación, recuerden, no puede darse por cualquier persona, sino por personas calificadas. Y una persona calificada es una persona que ha sido capacitada y que tenga experiencia. Eso se define en realidad como persona calificada. Si una persona calificada es una persona que ha sido capacitada y por último que tenga una experiencia en el sistema. Si es que no tiene experiencia, pues debería estar
acompañado por alguien que sí tenga experiencia como un asesor, hasta que agarre experiencia y pueda sostener el sistema solo o sola. Y en caso no esté capacitada, pues tienen que ser capacitados para poder tener este tipo de responsabilidad. En toda documentación referida a estos incisos, el inciso A, el inciso C, el A, que es la política de objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y el C, que es el hiper o identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control, deben ser exhibidas en un lugar visible, eso es lo que nos dice nuestra ley, dentro del centro de trabajo, sin perjuicio de que aquella se extinga, perdón, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas. ¿Por qué? Porque todas las normativas o todos los trabajos o los estamentos públicos y privados te van a solicitar ello. Si por algún motivo no lo tienes, entonces estamos incurriendo en una falta grave, y que si en algún momento viene Defensa Civil o UNAFIL, UEFA, entonces vamos a tener que observaciones, multas, cierre de planta, porque tenemos que amparar también, recuerden, la seguridad del trabajador. No se tiene trabajadores solamente por así, sino dentro del contrato también se tiene que demostrar, mostrar, capacitar su sistema de seguridad, no sé, salud y seguridad en el trabajo. Muy bien. Registros obligatorios. Estos registros están amparados en mi resolución ministerial 005-2013 y mi resolución ministerial 085-2013, dependiendo, ya les dije, de qué sector se refiera, ¿no? Entonces, ¿qué registros obligatorios debemos tener nosotros? Debemos tener un registro que es de sobre accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y cualquier otro incidente, en lo cual debe constar una investigación y medidas correctivas. Debe haber también un registro de exámenes médico-ocupacionales. Debe haber un registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y algún factor de riesgo discoergonómico. Vamos hablando de cada uno de ellos, ¿sí? Cuando hablamos de accidentes de trabajo, tiene que haber toda la investigación de cómo es que ocurrió ese accidente de trabajo. ¿Cuál llamamos accidente y cuándo llamamos incidente? Cuando llamamos accidentes, cuando afecta a la seguridad e integridad del trabajador, inhabilitándolo de cualquier tipo de actividad. Pero cuando hablamos de incidente es cuando no tiene mucho compromiso, pero sí tiene alguna reparación, ¿sí? Recuperación. El incidente peligroso, otros incidentes, y también debe constatar la investigación y las medidas correctivas para que posterior, ¿verdad? Que se tomen a posterior de este incidente. También debe haber un registro de exámenes médico-ocupacionales, porque no sabemos si el personal consta o tiene alguna enfermedad predeterminada. Entonces tiene que medirse cada 6 meses, cada año, la salud de este personal. Por eso están los exámenes médico-ocupacionales. Otra cosa que también se debe considerar es el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo. El monitoreo de agentes físicos es básicamente el diagnóstico que debemos hacer de algún agente físico. Puede ser agentes tal vez estructurales, tal vez un martillo, un hueco, una piscina, ciertos factores, agentes que me generen a mí un daño o peligros. Pues estos peligros, agentes o peligros también llamados químicos, es que hay alguna pintura, aerosol, químico como gas, vapores, biológicos, si es que estamos en una planta de alimentos o estamos en un hospital, entonces estamos expuestos a cualquier agente biológico que nos pueda generar una enfermedad. Psicosociales, si es que hay bullying, si es que hay opresión, si hay obligación, si hay trabajo bajo presión, factores de riesgo disergonómicos, ahí hablamos explícitamente de algunos factores en los cuales va a afectar nuestra economía. Puede ser, si es que nosotros no estamos sentados en una oficina diseñando algún plano, o por último, somos trabajadores de oficina como contadores, como secretarios, como jefes, están mucho tiempo expuestos a estar sentados
o estar también parados, entonces esos son factores de riesgo también que van a incurrir a un daño en todo, en la salud o un mellado en la salud. Muy bien. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, esto es también importante porque recordemos que nosotros em, somos partícipes activos. Nosotros al ser partícipes activos o participantes activos de nuestro sistema, tenemos muchas características sí tenemos muchas características de responsabilidad. Esas características u obligaciones, nosotros debemos verlas evaluadas. Estas evaluaciones se van a dar mediante inspecciones internas. Una inspección interna rápidamente es, por ejemplo, en qué situación está el personal, si es que realmente está capacitado o no, si es que se le ha dado el proceso de inducción al personal ingresante nuevo, si es que el personal ya cesante o que sale o que ya no trabaja allí, se le ha hecho un examen medio ocupacional para saber en qué situación está saliendo de la empresa, está dejando la empresa, está dejando el trabajo, si es que el trabajo no le ha generado un daño al trabajador que va a cesar. Entonces eso también es parte de una inspección. Si es que tenemos todos los extintores debidamente con fecha aún vigente o fecha vencida, también es parte de las inspecciones. Si es que hay riesgos que no han sido identificados. Entonces todo lo que tiene que ver con respecto a inspecciones de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar expresado en estas inspecciones. Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, esto se hace, como ustedes saben, mediante Power BI, se puede hacer mediante SQL de Surfer, o por último, simplemente mediante una tendencia en Excel, en donde van a ver a nivel de todo el año, cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de su programación en comité, pues cómo es que se ha llegado a comportar la actividad o la permanencia de accidentes en el trabajo. También debe haber un registro obligatorio de equipos de seguridad o emergencia, ya sean camillas, sean botiquines, sean extintores. Entonces, todo tipo de equipo de seguridad o emergencia tiene que estar registrado, ¿sí? Y también validado, certificado, con documentos vigentes, con documentos de explicación, con su hoja MSDS, con su ficha técnica. Tiene que haber un documento de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. La inducción se le da al personal nuevo. Ni bien ingresa, se le dice ciertas directrices que tiene que cumplir. Una capacitación es periódicamente, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año, dependiendo de un análisis de riesgo que tienes que hacer. Un entrenamiento es la preparación de una persona que va a cumplir una determinada función. Por ejemplo, un entrenamiento de una persona que va a ocupar un cargo dentro del comité de primeros auxilios o del comité de amago de incendio. Y un simulacro de emergencia tiene que dar dependiendo de cada cuánto tiempo sea expuesta la planta. Si la planta tiene bastante exposición a peligros, entonces tiene que haber simulacros perennes o continuos. Y por último, las auditorías que pueden ser internas o pueden ser externas o de tercera parte, si es que del personal, hay personal capacitado, externas que pueden ser de segunda o tercera parte, si es que son de una empresa o una casa certificadora. Y por último, si es que existe la visita de cualquier tipo de mm, cliente, porque hay clientes que también inspeccionan las plantas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Seguimos. Estos registros no hay que olvidar que son obligatorios, están amparados bajo la resolución ministerial 005/2013 y 085/2013. Entonces, estos deben tener información mínima e información constante, perenne, tiene que estar idealizado, proyectado para que esto se cumpla. Bien. En mi artículo número 36 de mi ley 29783, ahí me habla de un servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué se refiere? Básicamente es una implementación ya del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos nosotros cumplir? Debemos identificar y evaluar riesgos, no hay que olvidarlo. También debemos vigilar ciertos factores. Estos factores del medio ambiente de trabajo tienen que estar correctamente identificados. Aparte de ello, también se debe asesorar sobre la planificación y organización del trabajo. Tendría que participarse activamente sobre el desarrollo.
¿sí? Sobre el desarrollo de todas las actividades con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Aparte de ello, tiene que haber una participación activa en los programas de mejora de prácticas, tiene que haber una evaluación, ¿sí? De equipos relacionados a la salud, de equipos relacionados también a a la seguridad. Tiene que haber una asesoría en materia de salud y seguridad e higiene, también de ergonomía, de EPPs, la vigilancia de la salud del trabajador en relación al trabajo, debe haber una asistencia continua en pro de la adopción de medidas de rehabilitación en caso tenga alguna enfermedad concomitante, colaboración en la difusión de información, organizar los primeros auxilios de atención de urgencias y participar en el análisis de los accidentes mediante información, encuestas, forms y demás, con la intención de recabar información para lograr obtener una política o un programa de prevención. ¿Bien? Temas importantes que debemos nosotros tocar en la ley 29783, su reglamento y modificatorias. En primer lugar, todo nuestra ley nos dice que tenemos la obligación como empleador de capacitar e informar a nuestro trabajador. ¿Dónde está eso proyectado? En mi decreto supremo 020/2019, ahí me dice que la capacitación del trabajador debe llevarse a cabo de manera presencial en su puesto o ambiente de trabajo. Si bien es cierto, hay muchas capacitaciones de calidad, inocuidad que se dan en un salón, ¿sí? En un salón de capacitaciones, en una empresa, en una sala de juntas o en el patio, o en el patio. Entonces, eso no puede aplicar para nuestra ley 29783. Para nuestra ley 29783 tiene que ser implementado, tiene que ser capacitado en su lugar y centro de trabajo. Ahora, ¿qué me dice nuestra ley con respecto a las capacitaciones? De no realizarse menos de 4 capacitaciones al año, mínimo 4 capacitaciones al año. Los temas son diversos, pero también hay un temario específico. ¿Sí? Debe adjuntarse un contrato de trabajo. Dentro del contrato tiene que mencionar también el cuidado y la seguridad de salud en el trabajo. Debe brindarse facilidades económicas y licencias si en algún momento hay trabajadores que van a participar de los cursos de esta materia. Y nuestro decreto supremo, que es quien aboga, quien defiende todo esto, nos dice que las capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada laboral, deben ser impartidas por el empleador o a través de terceros, deben describirse las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo y debe constar por escrito, es decir, debe haber un documento de registro de asistencia. Muy bien. Otro tema importante que habla es en nuestra ley 29783 es la conservación y exhibición de registros. Como les dije hace un momento, existen registros obligatorios que se debe cumplir, pero también existe un decreto supremo que nos dice cómo es que nosotros debemos conservar y exhibir estos registros, ¿sí? Esta Este decreto supremo nos habla de un plazo de conservación de los registros. Debe ser de 20 años, no crean que esto es una mentira, 20 años en el caso de que exista un registro de enfermedades ocupacionales. Debe ser de 10 años la conservación de registros para registros de accidentes, para registros de accidentes, disculpa, para registro de accidentes e incidentes peligrosos y de 5 años si es que existe cualquier otro registro. Por ejemplo, de capacitaciones, de validaciones de extintores, de inspecciones de instalaciones y otros más. Entonces, ¿con qué objetivo nosotros debemos mantener este tiempo de conservación y exhibición? Porque se deben mantener y explicar, mostrar ante cualquier tipo de inspección de autoridad administrativa de trabajo, o puede ser una FIL, o puede ser cualquier otro tipo de autoridad nacional o pública que viene a modo de inspección a nuestra planta. Y por último, las auditorías de empleadores. Las auditorías de empleadores
Las autoridades de empleadores, disculpen, se refiere a que el empleador debe realizar auditorías internas periódicas a fin de comprobar la eficacia de su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta auditoría se debe realizar por auditores independientes para que no tengan compromiso en este sistema. Entonces, tales auditorías deben ser obligatorias a partir del 1 de enero de 2013. O sea, antes de 2013 eran excepcionales, eran si es que puedes hacerlo bien y si es que no, no hay obligación. Pero a partir del año 2013 ya se está pidiendo y exigiendo. ¿Sí? Seguimos con los temas. Otro tema importante es la obligación de contar con un comité y un reglamento interno. Este comité, ya les dije, va a depender del número de trabajadores. Los comités son aplicados por encima de 20 trabajadores dentro de la planta. Si existen menos de 20 trabajadores, entonces no tenemos un comité, sino tenemos a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. También se debe tener un sindicato mayoritario si estamos por encima de 100 trabajadores y si por algún motivo tenemos menos de 100, pues es opcional que tengas un comité o no un sindicato, pero un comité sí debes tener. El reglamento interno tiene que enviarse por medios físicos o digitales o entre otros y tiene que el comité, recordemos, que tiene un mandato de mínimo un año y máximo dos. Luego tiene que haber elecciones mediante todo un proceso correcto para que se pueda cambiar este tipo de personal. Y la calificación del delito penal tiene que haber, obviamente, penas de 5 hasta 10 años para quienes omitan la adopción de estas medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, pongan en riesgo la seguridad o la vida o integridad física del trabajador. Recordemos que esto es válido dentro de nuestra ley 29783. El artículo 168, ya casi vamos a acabar, nos dice que hay un atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Si es que por algún motivo existe algún atentado o a alguna persona no le importa seguir esos lineamientos, entonces esto puede ser penado, ¿de acuerdo? Ya sabemos de cuánto, de 5 hasta 10 años aquellos que omiten todo ello. Entonces, si deliberadamente se infringe estas normas de seguridad y salud en el trabajo, entonces es evidente el peligro de la vida y de la seguridad o la integridad física de los trabajadores. En caso a ello, en consecuencia de ello, de esta inobservancia, pues puede haber lesiones graves, muerte de trabajador o de terceros. Entonces, si es que esto ocurre, tiene que haber una pena privativa, ¿sí? Eso es un decreto de urgencia en el año 2019 en decreto supremo, decreto supremo 044/2019. Si es que esto ocurre de manera deliberada, la pena privativa no va a ser menor de 4 ni mayor de 8 años en el caso de muerte y no menor de 3 ni mayor de 6 en el caso de lesión grave. Por ejemplo, una lesión grave es una electrocución y la persona queda en estado comprometido, no puede manipular, o si es un corte profundo, pero que no ha llegado a perder la vida, si está en un estado tal vez de privación de la salud. Temas importantes, ya los he mencionado. Recordemos el comité, recordemos los registros, recordemos las auditorías, recordemos el liderazgo y la capacitación. El empleador que debe garantizar, recordemos, el empleador debe garantizar mediante mi artículo 68, en el caso de contratistas, subcontratistas, empresas especializadas de terceros o cooperativas de trabajadores, el empleador debe garantizar un diseño, implementación y evaluación de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, debe haber un deber de prevención, una verificación de la contratación de los seguros, en casos necesario, por ejemplo, seguro RIMAC o cualquier otro seguro cuando uno es contratista o subcontratista, y debe haber una vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente para ver si es que hay una modificatoria o derogatoria. En caso de este incumplimiento, la empresa principal, que es la que te va a contratar, es responsable de cubrir todos los daños o indemnizaciones que se puedan generar al trabajador o al contratista. Hay que tener cuidado con ello porque sí es una pena por encima de 8 años. El decreto supremo 02/2020, que es casi lo último que estamos teniendo ya, aquí ya tenemos una actualización, perdón, elaboración y actualización de mi IPER. Recordemos que es el IPER. El IPER es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y control. Entonces, la identificación de peligros son todos esos casos o agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos.
de evaluación de riesgos es qué tan posible es que estos peligros se puedan evidenciar convertirse en riesgos y por último, cómo es que vamos a controlarlos. Todo esto tiene que estar visualizado, proyectado, donde en una pared o en las salas de proceso para que el trabajador entienda que sí existen peligros identificados y que sí existen medidas que debemos adoptar para evitar que estos peligros se conviertan en riesgos. La ley 29783, como toda ley, tiene cuatro abarcantes, que justamente es lo que nos modifica o lo cambia de la OHAS 18000 a la ISO 45001. Básicamente qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos verificar, actuar o planificar, como toda ley, porque recordemos que toda ISO se basa en el ciclo de Deming o el famoso ciclo de mejora continua. Ciclo de mejora continua, ciclo de Deming es el ciclo PHBA. El ciclo PHBA es el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, aquí yo tengo, ¿no? En el caso de planificar, yo tengo primeros, las primeras cláusulas de mi ISO 45001, desde el objeto de campo de aplicación, publicaciones que proporcionan información, términos, requisitos, requerimientos, planificación, política y todo. Los primeros cuatro principios, sí, los primeros cuatro principios, las primeras cuatro cláusulas, perdón, me habla especialmente de la ISO, por decirlo, me habla específicamente de la planificación mediante mi ciclo PHBA. eh, el hacer o el ejecutar abarca desde el 4.1, cláusula 4.1 hasta la cláusula 4.7 de mi ISO 45001. Y cuando hablamos de verificar, hablamos de la 4.5.1 hasta la 4.5.5, desde el seguimiento y medición de desempeño del personal hasta las auditorías internas. Y cuando vamos a actuar, ya es el 4.6, que es la revisión por la dirección. El personal empleador es quien va a inspeccionar. Bueno, pues creo que he cumplido con ustedes por dar esta capacitación, he tratado de ser lo más ameno posible, he dado algunos ejemplos y aparte también agradecerles por su participación activa. Recordemos que nosotros estamos saliendo de toda una pandemia de hace algunos años en la cual nosotros hemos visto comprometido nuestra seguridad y también la salud en el trabajador. Hemos visto envueltos a ciertos peligros biológicos, a ciertos peligros ergonómicos también al trabajar y al no poder movilizarnos. Estar en casa, acostados, sin ninguna planificación, también pone en riesgo nuestra salud. El hacer home office también pone en riesgo nuestra salud. Tenemos que tener cuidado cómo es que debemos tener ese seguimiento con respecto a las situaciones de pandemia o situaciones de riesgo, ¿sí? Espero haber sido claro, agradecerles por su participación. Igual este PPT va a estar dentro de la lista de documentos que les van a enviar el centro de capacitación. ¿Sí? Una vez más, agradecerles por su atención y si en algún momento existe alguna duda, pues me la hacen saber. Caso contrario, nos podemos ver en una siguiente oportunidad para seguir compartiendo este tipo de capacitaciones activas. ¿Sí? Ok, buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Pasen buena noche. Muchas gracias, Magis. Hasta luego.